Amigos del mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela. En esta cuarta temporada te recuerdo que estaré ofreciéndote junto a mis invitados especiales la herramienta de la biblioterapia. Y en esta ocasión toca analizar, reflexionar acerca del libro de Silvia Congos, una reconocida psicóloga especializada en las relaciones de pareja. Y me refiero al fabuloso libro que Silvia ha escrito denominado Cuando amar demasiado es depender. Este libro, sin lugar a dudas, es un libro que todos y que todas deberíamos de tener en nuestro buró de cabecera. Es un libro para aquellas personas que en este momento se están preguntando si su relación de pareja es realmente saludable o, como solemos decir hoy día, es tóxica. Para poder analizar, reflexionar, comentar entre amigas en esta ocasión, tengo la presencia de una gran invitada especial, también reconocida psicóloga clínica y forense, psicoterapeuta familiar y también de pareja. Nadie mejor que ella para analizar en esta ocasión la lectura que te vamos a ofrecer. Bienvenida, Francis del Real. ¿Cómo estás, Francis? Muy bien, gracias, Carmen. Un placer estar aquí. Gracias. Tal vez la gente que en este momento nos esté escuchando y que escuche tus apreciaciones acerca del libro pueda decir, ay, pues es que Francis del Real ya es una experimentada psicoterapeuta familiar y de pareja, pero ciertamente al momento de estar realizando la lectura del libro, nos podemos dar cuenta, Francis, que es un libro abierto al público. Así es. Sí, no es un libro propiamente para profesionales, de hecho es un libro para cualquier persona que desee, se interese en el tema y pues quiera aprender herramientas, ¿no? Acerca de este tema que de verdad es muy, muy importante poder abordarlo. Y sobre todo que el conocimiento nos acerca a esa parte de la sanación de las heridas que las personas podemos tener. Claro. Estarás de acuerdo que en terapia, cuando trabajamos con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con las personas que confían en cada uno de nosotros como terapeutas, psicoterapeutas, ellos vienen con una necesidad de ser escuchados. Y si bien es cierto, nosotros implementamos técnicas, ponemos en juego herramientas que nos da la misma psicología, la misma terapia, una de esas actividades que nos obliga a nosotros como terapeutas es darles la información a nuestros usuarios para que de una manera también rápida en su proceso, pero también muy respetuosa, ellos puedan conocer qué es lo que les está pasando al vivir esta experiencia. Claro, claro, el hacer conciencia de esa realidad que a veces no queremos ver o que a veces negamos, pero que nos duele al final de cuentas, que es algo que tú sabes que te está impidiendo ir a otro nivel, alcanzar algo que por mucho tiempo pues has querido y a veces esas cosas han estado ahí como una asignatura pendiente. Entonces sí, por supuesto que es paso imprescindible hacer conciencia y por supuesto querer tener esa voluntad intencionada para salir adelante. Voy a retomar esta palabra que acabas de decir, Francis, conciencia. Muchas veces, como decimos en México, para todos los que nos estén escuchando en diferentes partes del mundo, de antemano reciban un abrazo y nuestra gratitud por estar el día de hoy acompañándonos en este nuevo episodio. A veces no sabemos por qué, por más que nos dicen las personas, por más que nos dicen nuestros padres, los amigos, los compañeros de trabajo, incluso nuestro terapeuta o nuestro acompañante del alma, ¿qué es lo que nos está pasando? A veces no sabemos por qué no subimos al siguiente nivel, al siguiente escalón. Y retomo esta palabra de conciencia porque precisamente al momento de estar leyendo este libro de Silvia Congos, Cuando amar demasiado es depender, me di a la tarea, Francis, de investigar
cuál era la explicación que la neurociencia nos daba acerca de la codependencia emocional. Y si me permiten todos, voy a tratar rápidamente de enunciar qué es lo que la neurociencia nos está diciendo. Dice, en primer lugar, que este es un proceso muy complejo y que tiene bases muy sólidas que precisamente las neurociencias han venido estudiando para poder encontrar una explicación acerca de lo que sucede en hombres y en mujeres cuando se da la codependencia emocional. Y nos dicen las neurociencias que es la oxitocina y la vasopresina, esas dos sustancias químicas que segrega nuestro cerebro, las que están asociadas a esa parte del amor y al establecimiento de vínculos. Y que cuando se hacen estas presentes es cuando nosotros reforzamos ese enorme deseo de estar con aquella persona, ya sea el hombre o la mujer. Luego nos habla también las neurociencias de otra sustancia química que ahí está presente en nuestro cerebro, que es la dopamina. Y esta es una hormona que se cataloga como la hormona de la felicidad. Y dice que aquí precisamente, como esta nos motiva a sentirnos felices, he ahí en donde nace esa adicción emocional. Fueron datos realmente, Francis, que me parecieron muy interesantes compartir con todas las personas que hoy nos escuchan para poder lograr juntas un estado de conciencia de dónde viene la dependencia emocional. Claro, claro, es a nivel del cuerpo, a nivel de las emociones, a todos los niveles de nuestro ser. Y por supuesto que en la parte de la neurociencia es muy importante esa visión de comprender cómo, por ejemplo, se activa el sistema de recompensas en nuestro cerebro cuando realizamos alguna actividad que nos genera placer, que nos genera felicidad. Y cuando estamos en una relación de pareja, en este caso de codependencia o de dependencia emocional, bueno, eso es lo que sucede. En nuestro cerebro se activan ese sistema que se identifica como el sistema de recompensas y es exactamente igual a lo que pasa cuando somos adictos a una sustancia, por ejemplo. Es exactamente lo mismo, el mecanismo es el mismo. Entonces, así como un adicto necesita esa sustancia y la busca, aunque sabe que le hace mal, aunque le haga sufrir, aunque esté a veces hasta consciente a nivel intelectual del daño que le causa, es más fuerte esa necesidad, esa adicción que se genera a nivel bioquímico, a nivel del cerebro, ya no digas a nivel psicológico. Quiere decir que romper un patrón de codependencia emocional no basta solamente con la palabra. No es como decimos de dientes para afuera, es todo un gran proceso interno que involucra desde nuestro cerebro hasta la última parte nerviosa que hay en el cuerpo de un ser humano. Así es. Luego nos habla aquí también la neurociencia en sus investigaciones que hay diferentes áreas del cerebro que están involucradas, como ahorita lo comentabas, que están involucradas en la codependencia emocional. Y una área, amigos, muy importante es el área del cerebro límbico. Es donde se dan las emociones. Es esa parte en donde se guardan todas esas experiencias que han despertado en nosotros emociones y que a veces ni siquiera, Francis, estamos conscientes de dónde viene eso que nosotros estamos sintiendo en este momento, ya sea por el hombre o por la mujer que está siendo nuestra pareja. Claro, claro. Entonces se crea digamos, un circuito que se refuerza, se retroalimenta nuestras experiencias, la necesidad que vamos creando de recrearlas y de volver a vivir. Es como esa dosis, pues necesitamos otra dosis y cada vez mayor también para experimentar ese placer, esa felicidad, eso a lo que nosotros nos acostumbramos y le llamamos felicidad,
Aunque, como te digo, en este caso hay un elemento que sabemos que puede estar haciéndonos daño, ¿no? Ya en la dinámica de la relación. Y hablando de esa dosis que tú dices, pues hay otra parte también del cerebro, amigos, que se activa cuando nosotros estamos en esa codependencia emocional, que es la parte de la amígdala. La amígdala manda una señal y dice, alerta, hay peligro. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer porque tenemos miedo de perder al novio, a la novia, al esposo, a la pareja. Y qué increíble todo este mecanismo que nuestro cerebro pone en marcha, Francis. Claro, imagínate todos los factores que entran en esa fórmula, todo lo que entra, la parte biológica, bioquímica, fisiológica que estamos diciendo, pero también la parte subjetiva, psicológica, emocional, y ahí es un mundo, o sea, de factores, tanto nuestra infancia, nuestra historia, nuestros apegos, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros anhelos, nuestras expectativas, absolutamente todo. Toda nuestra historia. Así Y es. luego, también las neurociencias nos dicen, sí, dentro de ese cerebro límbico están todas las emociones a flor de piel, en ese estado en el que se encuentra el hombre o la mujer de codependencia emocional. Y la amígdala está alerta porque tiene miedo de perder, porque tiene miedo de separarse, pues hay otra parte de nuestro cerebro que también está poniéndose en marcha, que es la parte del cerebro prefrontal, en donde ahí, amigos, se da el juicio, la razón, la lógica, el discernimiento. Pero cuando la amígdala está muy tomada de la mano con el cerebro límbico, Sistema límbico. ¿qué es lo que pasa? Se anula completamente. No podemos pensar, amiga. Así es. No así hay es. razón. Y entonces, no entran razones. exacto, entonces vienen las personas con esa pareja o con ese individuo que está pasando por esa codependencia emocional y queremos hacerla entrar en razón. Por eso es tan importante, me pareció a mí muy esencial que diéramos a conocer esta explicación que nos da las neurociencias. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Sí, la parte prefrontal, que es la parte del juicio, de la lógica, del razonamiento, que para cualquier persona que está viéndolo de fuera pudiera decir, oye, pues es que es lógico, o sea, necesitas hacer algo, necesitas poner límites, necesitas salir de ahí, tú lo puedes comprender intelectualmente, pero está totalmente anulado, o sea, esa área prácticamente deja de funcionar en el sentido en el que la persona como si le secuestraran esa parte, ¿sí? Y está totalmente inundada. La vasopresina, la dopamina, la serotonina, todo eso es el cóctel que no nos deja pensar. Nos Y emborracha entonces, ese cóctel de exactamente, nos sustancias. marea tanto que, bueno, luego cometemos errores que nos pueden llevar a caminos muy lamentables, ¿no? Y sobre todo que nos va a costar tarde o temprano, va a ser el despertar y como dicen, va a ser duro y tenemos que tomar la fuerza para salir de ahí. Y entre esas cosas que hombres y mujeres pueden perder, pues es perderse a sí mismo, Claro. es la propia libertad, la autoestima, la capacidad para salir adelante ante una situación difícil y la persona cree que no es posible. Y hoy, amigos que nos están escuchando, queremos que se queden con nosotros porque vamos a ir descubriendo juntos qué es lo que pasa cuando existe una codependencia emocional, como dice Silvia Congos, cuando amamos demasiado y cuando este amor se vuelve una codependencia. Francis, ¿qué podrían entonces las personas que ahorita nos están escuchando entender qué es la codependencia emocional? Bueno, es básicamente esa adicción, vamos a decirlo a nivel neurológico, que se genera hacia una persona en la cual tú estás convencido que no puedes, ya has intentado probablemente cortar una relación,
porque sabes que te hace daño, porque sabes que no te conviene, porque has llorado demasiado, porque has ido incluso a los límites de tu propia dignidad. Y cuando tú reconoces todo eso, pero aún así no puedes, crees que no puedes y efectivamente esa creencia se refuerza una y otra vez por los intentos fallidos de soltar esa relación y no poder. Estamos hablando de una dependencia y codependencia totalmente, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Y me encanta que recalcas a todos nuestros amigos que nos están escuchando dos palabras. Crees que no puedes. Y esos pensamientos están basados en una creencia limitante que inmediatamente nosotras como terapeutas tenemos que llevar de la mano a la persona a que vaya hacia adentro de sí mismo para ir uno a uno podando en ese jardín mental esos pensamientos, esas creencias que lo limitan a encontrarse a sí mismo, a sí misma y realmente poder vivir la vida y el amor de una manera con libertad. No digo con libertinaje, digo con libertad. Con libertad, así es. Es tan importante porque a veces podemos pasar años de nuestra vida sin darnos cuenta, sin ser conscientes de esas creencias que a veces están agazapadas inconscientemente. Alguien las plantó o tú las tomaste de alguna experiencia y están ahí y te impiden tener una claridad y una objetividad, o sea, te vienen a distorsionar la capacidad para poder hacer un juicio un poco más objetivo, más apegado a la realidad. ¿Sí? El creer, por ejemplo, que no puedes vivir sin esa persona, el creer que si lo sueltas o la sueltas, esa persona, a mí me pasa mucho en terapia que las personas dicen, es que si lo suelto, él va a ser feliz y yo voy a estar triste y se hacen un escenario. Se me va a acabar la vida, sí, no puedo vivir sin él o sin ella. Se hacen un escenario donde esa persona a la que creen amar tiene una vida maravillosa y ellos no. O sea, es como una expectativa totalmente rota, totalmente destruida de la propia capacidad para salir adelante y para tener una vida después de esa persona. Totalmente. Y retomando esta metáfora de un jardín mental, ¿qué te parece si tratamos de analizar en dónde nace esa semilla de la codependencia emocional? ¿En qué parte del desarrollo humano, de esas etapas evolutivas de hombres y mujeres, puede nacer la semilla de la codependencia emocional, Francis? Bueno, una parte que sabemos nosotros como profesionales es que lo que pasa en la infancia, lo que pasa en nuestros primeros años, en cómo se da el vínculo, los vínculos importantes que son con generalmente nuestra madre, nuestro padre, son los dos vínculos más importantes. De ahí, de ese vínculo, en cómo se dé, luego ya entra todo un tema, ¿no? de los apegos. Bueno, depende si se dio un apego, como se dice, seguro o se dio los apegos inseguros, pues eso tú lo vas a trasladar a todas tus otras relaciones significativas. Si hubo abandono, si hubo heridas de rechazo, si hubo negligencia por parte de esas personas que estaban ahí para proveerte tanto física como emocionalmente de lo que tú requieres para ir avanzando en tu desarrollo. Si eso no fue de una forma funcional, sana, adecuada, oportuna, seguramente va a haber problemas. Si esa semilla no se regó con el amor, con la mirada, con la presencia, con la escucha activa, con la intimidad emocional que madres y padres deberíamos de tener con nuestros hijos. Entonces en el hijo vuelven otra vez esa plantita de las creencias y de los pensamientos que nos limitan. El hijo, la hija, empieza a creer que no es suficiente para ser amado, para ser visto por sus padres. Entonces entra ahí la amígdala que se activa
entran las emociones porque empieza a experimentar mucho miedo, mucha ansiedad y también angustia porque tiene miedo de quedarse solo o sola. Claro, el temor a ser abandonado, el rechazo, la falta de reconocimiento y de aceptación por parte de nuestros padres, todos esos elementos, cuando se dan en la primera etapa de nuestra vida, son determinantes. O sea, es algo que aunque tú ni siquiera lo recuerdes, porque a veces no, hay personas que no lo recuerdan, hay otras que sí. Ahí está mediando y ahí está haciendo su labor en todos tus vínculos importantes. Es decir, esa es muy común esa frase de muchas personas de decir, es que siento que no soy suficiente, ¿sí? Y van por la vida sintiéndose indignos, que no son merecedores, que no merecen un buen amor, que no merecen ser vistos, que no merecen ser reconocidos. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos acostumbrando con las migajas emocionales, nos vamos acostumbrando a recibir menos de lo que realmente merecemos. Pero como eso no se plantó, eso no se implantó tampoco en nuestra psique desde pequeños, pues es muy difícil que tú te des cuenta hasta que puede ser que hayan pasado bastantes años y digas, esto no puede ser así, o simplemente las personas te lo hagan ver. ¿Por qué aguantas eso? Hay gente que te puede hacer esas preguntas. ¿Y por qué soportas eso? Algo que para ti pudiera ser hasta normal. Y qué fuerte que de pronto haya un tipo de confrontación de ese tipo. Y hay que ir a ver qué pasó al pasado. Y aquí, en este viaje de ir al pasado, también Silvia Congos, aquí en su libro, repito, Cuando amar es demasiado, pues nos invita a ver cómo nosotros podemos superar la dependencia emocional. Y en ese viaje muy personal, porque ciertamente también alrededor, cuando podemos observar una codependencia emocional en una pareja, pues a veces solemos estar ahí presentes para opinar muchas veces, ¿verdad? Otras para criticar, otras para enjuiciar. Pero este es un trabajo muy personal que también le añadiría yo que causa mucho dolor, en tanto la persona no es consciente de lo que le está pasando. Y Silvia Congos nos invita a que primeramente, para poder nosotros superar la dependencia emocional, seamos conscientes del problema que estamos teniendo. Claro. Y ahorita tú decías que incluso había personas que veían tan normal lo que le estaba pasando, porque esto se viene arrastrando desde la infancia, que dicho sea de paso, la infancia es una de las etapas tan bonitas en el ser humano, pero también en donde el ser humano se puede ver tan frágil, tan vulnerable, porque depende en esa conformación integral de los adultos que le están acompañando. Claro, es una etapa determinante, son los cimientos de nuestra vida emocional, de nuestra psicología, de nuestro desarrollo sano o no sano, dependiendo de si tuvimos, y ahí sí, la fortuna o no, porque no depende de nosotros cuando estamos pequeños, lo que va a suceder y el tipo pues, de reacciones que van a tener los adultos que nos cuidan. Y bueno, cuando pasa esto, Zulema, es tan fuerte que la persona puede acostumbrarse, además porque es un estilo, un modelo de vida que se vivió en casa o que tuviste en la relación de tus padres. Todo eso te va dando como es más, la única referencia que tenemos de cómo es una relación de parejas es lo que vimos con nuestros padres. No tenemos otra. O sea, ahí es cuando se empieza a conformar y decir, bueno, esto es ser pareja, esto es ser lo que hace el hombre, lo que hace la mujer, esto es ser familia. Entonces, si en esa relación de pareja no hubo respeto, no hubo
confianza, todo lo contrario, ¿no? ¿Cuántos ingredientes tan lastimosos a veces existen en las familias donde los padres se la pasaban en una batalla campal, donde había muchísimos conflictos, violencia, etcétera? Imagínate un niño creciendo día tras día observando. Y eso es lo que va a llevar a reproducir. Eso es lo que va a creer que es normal. Y a veces, aunque decida y piense, ¿cuántas veces hemos escuchado gente que dice, es que yo no quiero una relación como la que tuvieron mis padres? Yo no quiero vivir eso. Y de pronto dices, es que terminé repitiendo el patrón. Es que no me explico cómo terminé haciendo lo que yo juré que no iba a hacer. Y entra una profunda desolación en las personas cuando son conscientes en que aquello que tanto resistían ha persistido en su vida. Así es. Hay una profunda tristeza, incluso muchos hombres y mujeres caen en la depresión y esta depresión a veces nos lleva a situaciones fatales. Retomando lo que nos acabas de decir, consideraría entonces que uno de los principales fertilizantes en la codependencia emocional vendría a ser precisamente las heridas que se crearon en la infancia, las heridas emocionales o psicológicas o los traumas que no tuvimos la oportunidad de sanar, que no hasta ese momento la persona no es consciente de que a raíz de ese fertilizante que estuvo presente en su vida hasta antes de conformar una pareja o un matrimonio, es hasta ahí en donde todavía se puede vivir el dolor, el sufrimiento constante, porque la persona, vuelvo a repetir, cree que no es posible vivir el amor con libertad, con paz, con armonía, con respeto, con escucha. Es algo que realmente en el libro, Silvia, nos invita de una manera muy sencilla, como lo dijiste al inicio del episodio, a reflexionar de una manera muy didáctica qué es lo que nos pasa a hombres y a mujeres. Dentro de las estrategias que también creo, Francis, que nosotros pudiéramos emplear para compartir con las personas que en este momento nos están escuchando y que es algo muy difícil que nosotras podemos ver en consulta. En primer lugar, es el reconocimiento de nuestros sentimientos. Claro, sí, y a veces es un total descubrimiento, porque quizá hemos estado tan acostumbrados a negarlos o a pensar que así es la vida, así se vive, así se siente estar viviendo la vida, etcétera. Pero cuando los reconoces como válidos, fíjate, algo muy interesante de reconocer las emociones, de validarlas, es que cuando validamos nuestras emociones, nos estamos validando a nosotros mismos. Cuando no validamos nuestras emociones, nos restamos valor. ¿Por qué? Porque en un punto psicológico las emociones forman parte de nuestra identidad, ¿sí? A veces es necesario separarlas para hacer un trabajo reparador, sanador, pero en un punto así son. Es decir, si alguien invalida lo que yo siento, me está invalidando a mí como persona. Si yo invalido lo que una persona siente, lo estoy invalidando. Y esa es la parte que muchas veces no alcanzamos a discernir. El enorme poder que tiene el reconocimiento de las propias emociones y del otro. Porque si no es así, si las negamos, si nos burlamos, si decimos que no importa, estamos diciendo tú no importas. Tú te estamos anulando, lo estamos haciendo invisible. Lo minimizamos. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a poder superar una situación? Cuando ni siquiera somos capaces de reconocer que eres y que estás y que eso que estás sintiendo es tan válido como tú. Y ese es un indicador muy potente de cómo está la autoestima de la persona.
cuando, como lo decías, cuando permito que el otro invalide lo que siento, cuando permitimos que los demás critiquen y enjuicien mis propias emociones, ahí es cuando nosotros tenemos que prender la luz roja del semáforo, porque algo está pasando no con el otro, sino conmigo misma, que estoy permitiendo que me invaliden, que me anulen, como lo decías en este instante. Pues esa sería yo creo, la primera estrategia, que la persona pueda aceptar, validar y nombrar sus sentimientos, sus emociones. Una segunda, si te parece, sería identificar cuáles son nuestros comportamientos. Es decir, a lo mejor se me ocurre, Francis, que la persona se observe a sí misma y que trate de una manera muy consciente, también amable y respetuosa consigo misma, de hacer una lista de acciones, de cuáles son esas conductas que estoy observando y que me están haciendo ruido, que me están indicando que hay algo que yo necesito transformar en mí, que necesito trabajar para poder eliminar este dolor y también el sufrimiento. Claro, claro, las cosas que hacemos repetidamente son las más inconscientes. O sea, las hacemos, como decimos, a veces en piloto automático y a veces no nos damos cuenta que son las que nos tienen hundidos, detenidos, ciclados en un círculo vicioso donde solamente nos dedicamos a dar vueltas y vueltas, pero no avanzamos. Entonces es imprescindible tanto darnos a la tarea de a ver qué estoy haciendo cotidianamente, que probablemente me pueda tener, no me lo he cuestionado, pero probablemente me pueda tener en un círculo vicioso. Y también, ¿qué es lo que me están diciendo las otras personas que observan en mí y que me cuesta muchísimo trabajo aceptar y que lo niego y que digo no es cierto, lo minimizo? Porque eso precisamente es, yo le llamo como, esas son las pistas. Probablemente por ahí vaya el asunto y no hemos querido pues tomar cartas en él. Entonces vivimos en una negación constante. Y vivir en una negación constante es negarnos a nosotros mismos la oportunidad de ser mejores, de tener una vida mejor, de alcanzar aquello que soñamos, porque nos estamos boicoteando, porque nos estamos negando, no a nadie, a nosotros mismos, al no querer crecer, al utilizar la típica frase de es que así soy, es que no puedo cambiar, no voy a cambiar, así me tienes que aceptar. Es una negación a a un nivel de vida que a veces no somos ni capaces de imaginar que podemos tener. Y aquí le agregaría a este comentario que nos acabas de compartir, también cuestionarnos, Francis, cuáles son nuestros valores. Porque si dentro de mis valores como mujer existe el respeto y la responsabilidad, jamás voy a permitir que el otro me esté minimizando, que el otro me valide, que el otro desee o no estar conmigo. Esta lista de valores también sería fundamental que nosotros pudiéramos escribir y ver si se está cumpliendo estos valores en mi vida, si yo estoy cumpliendo, si estoy siendo fiel a mis valores y a mis principios que me definen, en este caso como mujer o como hombre, y ver en qué momento de mi vida he perdido esos valores y cómo puedo rescatar también eso para precisamente rescatarme a mí misma. Y aquí, en esta lista, yo creo que también vendría bien, otra vez la palabra, hacer un análisis, una lista de todas las creencias que he venido abrazando desde mi infancia hasta el momento actual en que estoy en esta relación de pareja. Tal vez recordarás, Francis, somos casi de la misma época y tal vez también las épocas de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, todas aquellas creencias acerca de cómo teníamos que ser dentro de la pareja.
Por ejemplo, una de esas frases que se repetía generación tras generación es, pues es la cruz que te ¿Qué te tocó. tocó? Ujú. Aguántate, mijita. O Ujú. aguántate, mijito, porque esa es la mujer que Dios te mandó. Date cuenta cómo también nuestras relaciones, en este caso nuestra relación de pareja, la relación con los amigos, con esos compañeros del trabajo, cómo también las fincamos en estas creencias que han sido heredadas generación tras generación y que nos limitan a ser las mujeres o los hombres que nosotros queremos ser. Claro, sí, fíjate, y hay una creencia que va muy de la mano con esa que acabas de mencionar, y es que también, ¿no? De tiempo atrás que me acuerdo, que tiene que ver con el sufrimiento. O sea, para empezar, sufrir era como una virtud y era algo que tenía que pasar y entre más sufrías, más cielo te ganabas o más persona buena eras o más. Entonces la gente crecía pensando que sufrir era algo que necesitaba para algún día ganarse algo, ya sea el cielo o algún día la piedad del otro que por fin iba a ver tu sufrimiento y entonces iba a cambiar. Fíjate cómo se van entrelazando esas creencias, ¿sí? Claro que el sufrimiento es parte de la vida, pero en ese formato donde de hecho hay una frase que hay que sufrir para merecer, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver si yo parte de mi penitencia también, como lo llamaban, estoy tratando de convencer al otro con mi puro sufrimiento, hablando en el contexto de la dependencia. A mí me ha tocado personas que dicen, pero es que cómo no se da cuenta todo lo que sufro, como si entre más sufriera y más yo le demuestro que sufro, Más me debe de amar. más me debe de amar, me debe, exacto, que es otra creencia irracional, debe de hacerlo, ¿sí? Y entre más yo sufro, pues también más le demuestro que lo amo y él algún día, después de tanto sufrimiento, va por fin apiadarse de mí, va a por fin cambiar. Todo eso va entrelazado. No es algo que tal vez lo digas o lo pienses conscientemente, pero llega un punto en que dices, es cierto, yo utilicé el sufrimiento como si fuera un carro por el cual yo me subo y camino por la vida creyendo que me va a llevar a algún lado. Cuando yo tengo por ahí unas pláticas y charlas que he compartido acerca del sufrimiento. Y como yo siempre digo, y lo voy a decir aquí también, que hay dos formas de sufrir. Yo algún día si escribo un libro, ese va a ser mi tema. Dos formas de sufrir en la vida y no más. Y una es de Oquis. O sea, nada más vamos a sufrir de dos maneras. O Dile a las sufrimos, personas que nos escuchan en otra parte del mundo, ¿qué ¿qué es significa? sufrir de Oquis? A ver. En vano, sin sentido, sin propósito. Sufrir por sufrir. Y eso está muy arraigado también en la cultura mexicana, ¿sí? Todas las canciones de cualquier época, bueno, épocas sobre todo pasadas, hablaban de ese sufrimiento y era como una parte imprescindible de mi vida. Tengo que sufrir, Sí. porque si no sufro, pues algo anda mal conmigo. Como digo, el sufrimiento viene solo. El sufrimiento es parte de la vida, claro, y hay que saberlo gestionar. Pero para no desviarme, hay dos formas de sufrir. Una es en vano y otra es con propósito. No hay más. Cualquier sufrimiento que tú me digas, hay que preguntarte si ese sufrimiento yo lo estoy llevando a cabo en vano. Porque hay gente que sufre y pasa días, semanas, meses, años en lo mismo, sufriendo y tú la ves y le preguntas y cómo estás y la ves, la viste la semana pasada, la viste el año pasado y te cuenta lo mismo. Como el perrito que se quiere morder la cola, pues, y no alcanza y anda en ese mismo círculo. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna forma ha vivido creyendo que el sufrimiento la va a llevar a algún lado. Entonces, eso es sufrir en vano, es derramar, y creo que no hay nada
más lamentable que derramar lágrimas en vano, que no van a ningún lado. Y que la vida se nos va. Y que tú crees que llorando, que sufriendo, vas a lograr algo. Cuando ponte a pensar, por ahí voy a buscar el post, lo voy a volver a compartir porque es muy Qué padre. interesante. El cómo la gente, a ver, hay ciertas señales de que yo estoy sufriendo en vano y no me he dado cuenta. Ya se me fue la vida, ya tengo 5 años o tengo 10 y sufro y sufro. ¿Me explico? Y la otra es, efectivamente, sí voy a sufrir porque se me dio, porque se vino una situación o porque lo que tú quieras, la vida a veces nos presenta el sufrimiento como tal, pero ¿qué voy a hacer con él? Si ya de plano no puedo hacer otra cosa, esquivarlo porque ya lo tengo que hacer que valga para un propósito. Tengo que capitalizar esas lágrimas, tengo que ser capaz de agarrar ese dolor, de hacerle frente y decir, esto no me va a dejar igual. Esto de aquí yo no salgo siendo la misma. Me va a doler y lo tengo que asumir. Porque una característica de sufrir en vano, Carla, es cuando nos aferramos a ese dolor o a eso que nos duele, porque soltarlo nos duele. Totalmente. Entonces, pero nos mantiene en lo mismo, atados, nos mantiene esclavizados. Eso es sufrir en vano. Pero cuando yo digo, ok, voy a sufrir, voy a soltar, me va a doler, pero este sufrimiento me va a potenciar. Yo sé a dónde voy, yo sé el camino que tengo, yo sé la persona en la que me quiero convertir. Y si tengo que sufrir, sufro, pero no va a ser en vano. ¿Sí Con un propósito. Con propósito. Y aquí viene otra vez la lista de tus valores, porque cuando voy responsabilizándome de mí, me voy dando cuenta que sí puedo, que como decías tú, le voy encontrando un propósito. Hay que sufrir con propósito. Acepto, abrazo mi realidad, la que tengo en este momento. No es una realidad eterna. Es una realidad que tengo por este momento, me responsabilizo de mi realidad y tomo acción. Soy creativa, soy creativo de cómo puedo mejorar mi vida. En esta parte de la eliminación de las creencias que ustedes pueden realizar, hay un ejercicio también que a mí me parece muy interesante y que constantemente a mis usuarios en terapia los invito a realizar. Y es las preguntas que Byron Katie constantemente nos está pidiendo que hagamos para cuestionar nuestros pensamientos o nuestras creencias. Por ejemplo, cuestiónate, ¿quién sería yo sin ese pensamiento de que no puedo vivir sin esta otra persona? ¿Quién sería yo sin este sentimiento que me está anulando en este momento? Y entonces cuando nosotros empezamos a cuestionar esas creencias y esos pensamientos, es cuando entramos a esa parte activa, a esa parte proactiva, responsable de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es un gran ejercicio y de mucha responsabilidad poder eliminar esa codependencia emocional. Sí, yo creo que la palabra clave aquí es responsabilidad. A veces es más cómodo hacer que el otro sea responsable de uno. Es mucho más cómodo en el sentido de que yo no me tengo que responsabilizar de mí mismo o de mí misma y entonces él es el responsable de hacerme feliz, él o ella es responsable de que yo esté bien y dejo todo, cedo todo mi poder y esa responsabilidad la traslado a esa persona. Eso es la codependencia, ¿sí? Cuando yo estoy totalmente convencida y he cedido ese lugar de poder, de responsabilidad al otro acerca de mí. Entonces, yo estoy a merced de lo que haga, de si con qué cara se levantó, de qué decidió o no decidió voltear a verme o decirme o no decirme.
Tomamos un personaje, Sí, Francis, incluso exactamente. el personaje de la víctima, y ahorita que te estoy escuchando, no pude dejar de recordar los clásicos personajes de la época de De la oro del época de cine mexicano, volvemos, en donde como lo explicabas tan ampliamente ahorita acerca de que la mujer tenía que verse sufrida. exacto. Sí, y entre más sufrida, pues tenía un Más mayor bien. reconocimiento social, familiar. Exactamente. Entre aquel hombre se mostrara adusto, fuerte, como que nada le estaba pasando, también tenía Él un gran también respeto. reconocimiento, aunque por dentro el alma estuviera oscura y rota. Entonces, veamos como todo este cúmulo de creencias que venimos heredando no nos ha permitido amar de manera libre, de manera sana, de responsabilizarnos de nosotros mismos. Y lo más fácil, creo que sería, pues para estas personas es asumo ese papel protagónico de la víctima, aunque asumir ese personaje de la víctima te lleve a perderte a ti misma por completo, pero también le echas a perder la vida a los demás, porque el otro se hace responsable de lo que no debería de ser responsable, porque amar es algo muy propio. Para mí sería algo muy personal. Claro. Mi felicidad es mi responsabilidad construirla, es mi responsabilidad disfrutarla. Así Mi es. dolor es mío y también es de mi tarea qué voy a hacer con ese dolor que hoy, este día, estoy teniendo. ¿Cómo puedo transformar, como decía una de mis mentoras, Gaby Pérez Islas, cómo puedo capitalizar ese dolor? ¿Cómo lo puedo transformar? ¿Cómo me puedo convertir en esa persona resiliente para amar con libertad y no quedarme con el miedo de ya no poder amar a nadie nunca más? Ni ser amado, ¿no? Porque el amor va en dos vías y sobre todo de ida y vuelta, como también el libro lo menciona. O sea, es un dar y recibir. No puedo estar en esa posición o en esa creencia donde yo solamente estoy dando y me quedo vacía, me quedo hueca, me quedo sin nada porque lo di todo y al final seguramente va a suceder que me siento defraudada por el otro, porque el otro le estoy dando la responsabilidad tan grande de llenar mi propio vacío, de hacerme feliz, de suplir lo que yo misma no sé construir y no he podido construir. Y entonces yo represento una carga emocional. Yo represento a alguien que no puede sostenerse por sí mismo. Y ese tipo de persona tarde o temprano es abandonada una y otra vez. Y vuelves a vivir el trauma. Y vuelves a preguntarte por qué me abandonan. ¿Por qué como lo hizo mi papá? ¿Por qué como lo hizo mi mamá? Pero es que no te estás dando cuenta. Que no, o sea, no hemos llegado al punto de reconocer ese vacío y empezar a construir uno mismo. Como adulto, ya no tenemos para dónde hacernos. Cuando somos pequeños y vivimos cosas que efectivamente no, quizá no debimos haber vivido, un abandono, un rechazo, etcétera, y fuimos totalmente, ahí sí víctimas y totalmente vulnerables, pero el papel de víctima solamente está para la gente en una etapa de la vida como es la Así es. infancia. Ya cuando somos adultos, en este contexto que estamos hablando, no podemos aferrarnos a ese papel. Ya somos adultos. Lo que no me dieron, yo lo tengo que aprender a construir. Voy a ir a terapia, voy a leer un libro o los libros que sean necesarios, voy a pedir consejería, voy a ir a la iglesia a buscar también se vale un aspecto espiritual, voy a hacer lo que tenga que hacer. Porque esta mochila emocional pesa. Es una mochila en donde venimos cargando no solamente las creencias, sino también las emociones. Y a veces las personas creen que no hay otra alternativa, que no hay solución para poder sanar de esta codependencia emocional que tiene hacia otras personas. Y dijiste algo muy importante ahorita, poder recurrir a esa red de apoyo, Claro. que puede ser
alguien que tenga experiencia, que tenga sabiduría, alguien que te va a llevar precisamente al autoconocimiento, a reflexionar, a analizar, a cuestionarte, pero también estamos los profesionales que podemos dar ese acompañamiento porque ciertamente ante este panorama que hemos venido planteando, pues es muy difícil para la persona lograrlo sola, pero sí Claro. se puede salir de esto. Ahora, Francis, aquí en el libro también Silvia Congos nos habla de cómo nosotros podemos trabajar la autoestima, cómo nosotros podemos lograr aceptarnos, amarnos, a valorarnos por nuestro ser esencial, no por la etiqueta que estamos esperando que los otros nos pongan, por el reconocimiento o por la mirada que, como decías también hace unos minutos atrás, por esas migajas de amor que nos pueden dar, cómo poder nosotros trabajar entonces la autoestima en este contexto. Bueno, yo creo que es muy importante el reconocimiento de nuestro valor, más allá de lo que hacemos, más allá incluso de lo que nos ha pasado, ¿sí? Hay por ahí una metáfora muy bonita, solamente la han escuchado acerca del billete, ¿no? El billete que tiene un valor que por más arrugado, roto, como sea, no pierde ese valor. Entonces, nosotros somos así. O sea, la vida nos pudo haber tratado no de la mejor Con la manera. punta del pie. Quizá nos vemos incluso, ¿verdad? Así medio como que... Pero sabes una cosa, tu valor está intacto. Ese reconocimiento de un valor intrínseco, que ahorita creo yo, Zulema, que se está perdiendo cada vez más. Entre, bueno, ya sería otro tema, ¿no? Pero entre todo lo que se mueve en las redes, todo lo que se promueve, los valores, los antivalores, diría yo, ¿no? Lo que la gente le está dando valor ahora. Y cada vez es más difícil para un niño, para un adolescente, para un joven reconocer su propio valor, a menos que en su casa se lo estén cimentando, precisamente porque afuera la gente te va a decir que tú vales por lo que tienes, por tu dinero, por cuántos seguidores tienes en alguna red social, por cosas que al final de cuentas te van dejando más vacío. Entonces, el reconocer el propio valor más allá incluso de los logros o de lo que nos ha sucedido, sea positivo o no, es el paso, creo yo, primer paso fundamental para vernos tal cual somos y decir, lo que soy es suficiente. Yo soy suficiente. E ir en miras de la propia construcción. Claro, ese es el primer peldaño. Hay investigaciones muy serias, muy serias de grandes expertos en la materia de la autoestima que incluso nos dicen que la autoestima nace y se fortalece en los primeros años de vida del ser humano. Y al principio de este episodio hablábamos cómo a través de ese apego seguro que siendo niños nosotros pudimos haber tenido gracias a las figuras afectivas importantes para nosotros, para nuestros cuidados, con nuestros cuidadores también, pues esa semillita de la autoestima se va fortaleciendo. No es que de la noche a la mañana vas a tomar un curso de 1 hora ni de 2 horas y ya vas a tomar la autoestima. Es un trabajo arduo el que nosotros tenemos que hacer. Es como sumergirnos hacia nuestro océano interior y como lo expresaste hace unos minutos atrás, observar qué es lo que me pasó en mi infancia, en esa época en donde sí fui víctima, pero ahora como adulta y como adulto, me responsabiliza a mí de tomar eso y poderlo revertir con mucho amor, Claro. con mucha paciencia, amabilidad y respeto hacia el proceso que hoy por hoy decido vivir para poder construir poco a poco mi autoestima. Claro, reconstruir, porque la autoestima es un resultado, ¿sí? De un proceso que lleva años.
un niño no puede tener propiamente dicho una autoestima ya formada porque está en construcción, así como él mismo está en ese proceso de crecimiento. La autoestima se está construyendo y se cimenta en algo que es muy importante. En una de las cosas es la identidad, ¿sí? ¿Qué te dijeron que tú eres? ¿Sí? Eso va primero que la autoestima. La autoestima ya es el resultado final, pero es tu identidad, donde se cimentaron las bases de quién tú eres. Porque si tú creciste creyendo que eres un tonto, un inútil, un bueno para nada, que eres el más feo, el más inservible, el más, etcétera, ¿cómo construyes autoestima sana? Si tu identidad está endeble. Y hay gente que no se pone también no le ha dado la relevancia o no nos han enseñado la relevancia de este tema de la identidad. No se puede construir una autoestima sana. Por más libros, ahí sí, por más frases motivacionales, sí. Te puedes sentir bien en el momento, pero es como el globito de helio. Te elevas, pero luego, porque tu identidad está dañada. Y hay que sanar las identidades para poder construir autoestimas fuertes. Sí, esas son las etiquetas que desafortunadamente a veces de manera inconsciente las madres y los padres de familia ponemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, sin darnos cuenta el impacto de nuestras palabras, cómo puede marcarlos y cómo también puede aniquilar esa parte de su identidad de tal manera que puedan tener esa autoestima saludable. Suponiendo que ya la persona tiene trabajada su autoestima. Silvia Congos también nos lleva a que identifiquemos cómo podemos establecer esos límites para poder nosotros ser esas personas, para amarnos, para tener relaciones saludables, no solamente con la pareja, sino también con nuestros hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, porque si bien es cierto, ahorita nos hemos circunscrito al ámbito de la pareja, también nos vamos haciendo codependientes de las otras relaciones que nosotros vamos entablando con las personas que nos rodean. Entonces, aquí creo yo que la primera parte, Francis, sería aprender a decir no, que sería una frase muy trillada, pero que sin duda alguna es el primer caminito para poder nosotros establecer límites. A veces por las necesidades que tenemos hombres y mujeres de sentirnos muy amados, de sentir que pertenecemos a esa familia, de que soy parte o que formo una pareja, de que integro un grupo de amigos en una tribu, una mini tribu o en un ambiente de trabajo. A veces nos anulamos a nosotros, nos olvidamos de nuestras necesidades y vamos cediendo a las necesidades, a los deseos y a las necedades también de las demás personas. Entonces aquí qué importante aprender a escuchar las propias necesidades para después establecer ese límite, decir, hoy no. Claro. Sí, y fíjate que aprender a decir no puede también ser un proceso de años para muchas personas, porque el decir no, dos letras, una palabra tan simple, pero que puede estar cargada de tantas emociones, como por ejemplo la culpa. No puedo decir no porque me siento culpable. No puedo decir no porque a la otra ya no me van a invitar. No puedo decir no porque tengo que encajar. O sea, todo, volvemos al tema de las creencias, ¿no? ¿Cuántas cosas hay detrás de esa incapacidad y esa necesidad imperiosa que tenemos todos absolutamente, por supuesto, de ser aceptados? Pero cuando ya traspasa nuestros límites, o sea, cuando traspasa tanto mis propias necesidades se ven totalmente anuladas, yo cedo otra vez espacio de más a una persona y hay personas, así como hay personas que ceden espacio, hay personas que abarcan espacios, ¿no? Hay personas que parece que lo llenan todo y no tienen límite o no van a tener límite a la hora de demandar cosas de nosotros. Y sí,
Es totalmente todo un trabajo personal, el reconocer y el que necesitamos aprender a decir que no. Y algo también muy importante, suponiendo que ya tú que nos estás escuchando, ahí tal vez estás tomándote un cafecito, vas manejando y nos estás escuchando en este momento a Francis y a mí, o estás plácidamente acostado ahí en tu sillón, en tu cama, suponiendo que ya te has visualizado en ese escalón en donde ya eres una persona que puede establecer límite. ¿Qué te parece, Francis, si ahora los llevamos a otro escalón, que sería el autocuidado? Claro. Algo fundamental también para nosotros poder amar con libertad. Y no podemos amar definitivamente a ninguna persona en tanto nosotros no nos hemos amado a nosotros mismos. Mientras no nos podemos aceptar, cuando estamos rechazándonos constantemente, cuando las palabras que salen de nuestra boca nos invalidan a nosotros más que las palabras que vienen del exterior. ¿Cuál es el diálogo que hoy por hoy hombres y mujeres están teniendo acerca de sí mismo? Así es. Eso que dices de ti, ¿es amable? ¿Es respetuoso? ¿Es amoroso? Eso que tú dices acerca de ti, ¿te gusta? ¿Te hace vibrar? ¿Te hace sentir alegre? ¿Te hace sentir feliz? Creo que por ahí podríamos empezar también el caminito hacia el autocuidado. Claro, totalmente. Y volvemos a esa área importante de la identidad. O sea, todo lo que nos decimos acerca de nosotros mismos es parte de lo que creemos que somos, ¿sí? Cuando yo creo lo que yo visualizo que soy, a eso le voy a otorgar un valor, sea positivo o negativo. Entonces, si yo creo que puedo, que soy inteligente, que soy capaz, que soy digno, ¿sí? Entonces mi autoestima solita se va a acomodar, ¿sí? Pero si por el contrario yo sigo ese diálogo interno de lo que me dijeron equivocadamente, pues por más ganas que yo le eche nuevamente a tratar de construir una autoestima, tengo que corregir esa parte. ¿Quién soy y qué me digo que soy? Es fundamental hablarnos con respeto, reconocer. Yo suelo decir una frase, es que tú no eres aquello que te hicieron sentir. Y se los digo mucho a las personas porque a veces en un proceso terapéutico la gente crecemos creyendo que así como nos hicieron sentir, ¿cómo te sentiste cuando tu mamá te dijo tal cosa? ¿Cómo te sentiste cuando tu pareja hizo tal cosa? Me sentí inútil, me sentí incapaz, me sentí indigno de ser. Bueno, tú no eres eso. Tú no eres eso que te hicieron sentir. Y es liberador. Cuando tú reconoces que no eres tus sentimientos son parte de ti, pero tú eres mucho más que lo que te hicieron sentir, sobre todo si fue algo doloroso, fue algo que te marcó de una forma negativa. Hay que reconocer, yo no soy eso que me hicieron sentir. Lo sentí porque es lógico sentirse así bajo esas circunstancias, pero soy mucho más que eso. Esa es una forma también de cuidarte, de construir una identidad, de empezar a construir una identidad. Me encanta ese Sana. ejemplo que nos acabas de compartir, Francis, porque me viene a la mente. Si yo no soy eso que me hicieron sentir, imagínense todos que en este momento no tienes esos papás, que en ese momento no tienes esta pareja, que no vives en esa casa, que no estás en ese grupo de amigos que te hacen ese bullying, que te violentan, que no estás en ese espacio de trabajo. Entonces, si no eres lo que te hacen sentir, entonces cuando tú sales de esos espacios, te puedes reconocer como la maravillosa persona que eres. Te puedes ver grande. Te puedes abrazar, te puedes aceptar. Entonces aquí es importante, volvemos
a cuestionar eso que sientes, a cuestionar eso que estás pensando. Y el trabajo de verdad de Byron Katie en sus preguntas nos lleva a situarnos a hombres y a mujeres para poder encontrarnos a nosotros mismos. Realmente este libro de Silvia Congos, vuelvo a repetir, es un libro tan ameno, tan digerible, tan práctico, que nos lleva precisamente a realizar un viaje interior, a reencontrarnos con nosotros mismos, a comprender qué es lo que nos pasa, que nos invita también a tomar acción, que nos lleva a esa reconstrucción personal, a esa transformación, por lo que los esperaríamos, tanto Francis como una servidora, que se animen a dar lectura a esta gran obra, a esta riqueza que Silvia, a través de su experiencia también como psicoterapeuta experta en relaciones de pareja, nos comparte a través de su libro. Francis, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio? ¿Con qué frase, con qué enseñanzas que la misma Silvia a través de su libro nos ha compartido al mundo? Bueno, yo creo que definitivamente todos merecemos una vida como la que hemos soñado. Ahí en el fondo de tu corazón, donde quiera que tú estés, como quiera que la vida te haya tratado, hay sueños todavía, quizá ahogados, pero ahí están, hay que buscarlos, porque no están ahí en vano, están ahí porque te están diciendo cuál es tu destino. Y hay que correr, sin miedo o con miedo, hay que correr hacia ese destino y hay que quitar lo que sea necesario, porque hay un futuro más glorioso del que creemos que ahorita podemos vislumbrar. Atrevernos a ser y a hacer para nosotros mismos, para poder, repito, amar en total libertad, sí, en armonía, con paz, con respeto, con mucha responsabilidad de lo que decido dar al otro y de lo que también acepto recibir del otro en un marco de una autoestima positiva, alta positiva. Realmente aquí nos quedaríamos mucho tiempo. Prometo en otro episodio también que Francis, la voy a comprometer de una vez, nos acompañe en otro episodio, porque son diálogos muy profundos que incluso nosotras que estamos aquí sentadas nos lleva también a la reflexión, claro, porque somos mujeres, porque somos seres humanos que estamos también en esa plena construcción, igual que todas las personas que en este momento nos están escuchando. Y no nos queda más que a nosotras, a través de esta experiencia como terapeutas, brindarles a ustedes herramientas para que puedan vivir la vida de una mejor manera. Decirles que también, además de sus terapeutas, de esas personas que les acompañan, los libros son excelentes acompañantes que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a volar, que nos llevan, como decías, Francis, a cumplir nuestros sueños, a creer que es posible cumplir nuestros sueños. Hacer lo que debemos ser, lo que estamos llamados a hacer. Y otra de mis frases que me encanta decir es que somos o eres lo que hasta ahorita te has atrevido a hacer, pero también eres responsable de lo que no te has atrevido a hacer. Entonces, hay mucha tarea por delante todavía. Mucho que reflexionar. Querida Francis, diles a todos los que nos están escuchando cómo te pueden encontrar. Tú también por ahí estás en un medio de comunicación. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar, escucharte esas reflexiones que haces también desde tu experiencia, desde tu sabiduría, desde ese sentimiento que te caracteriza tan humano, que te lleva a conectar con las demás personas? ¿Dónde encontrar a Francis del Real? Bueno, estoy en redes sociales, en Facebook como Francis del Real Psicóloga, tengo 2 cuentas, en Instagram también estoy. Tengo un programa de radio lunes y jueves por Click FM que se transmite desde aquí, desde Hermosillo, Sonora. El programa se llama A Todos Nos Pasa. Y bueno, estamos a las 9 de la noche por lo pronto, tal vez movamos el horario, pero estamos lunes y jueves a las 9 de la noche por Click FM
es la emisora, y pues en las diferentes plataformas de redes sociales constantemente compartimos información. Pues amigos, ya saben en dónde pueden seguir escuchando más de Francis del Real. Repito, en Click FM los lunes y jueves. Así que atrévanse a escuchar más, atrévanse a volar, lleven también a Francis con ustedes y vayamos juntos creciendo. Les pido que, como en otras ocasiones, compartan este contenido. Si este contenido te ha servido para crecer, para reflexionar, para ser una mejor persona, ayúdanos también a compartirlo y a bendecir a otros a crecer. Así que sin más amigos, los espero en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.